Buenas noches, bienvenidos a nuestro tercer encuentro con Ilan Chester. El tema de hoy será el karma y la reencarnación. Queremos decirles que la próxima semana el encuentro con Ilan va a ser el lunes a las 6:30, ya sería el cuarto encuentro. Bien, vamos a disfrutar entonces hoy de las enseñanzas que Ilan nos va a transmitir. Ilan, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Johnny. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, qué bueno. Cuando quieras, Ilan. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos todos. Me alegra mucho estos encuentros y les agradezco el interés que puedan tener en estos temas. Hoy vamos a tratar el tema relacionado con la ley del karma y la reencarnación. En el encuentro anterior habíamos hablado primero de nuestra identidad espiritual y luego de los universos materiales. Habíamos dicho que según los escritos del yoga, este universo particular que se encuentra ubicado en el vasto espacio sideral está dividido en 3 sistemas planetarios: superior, medio e inferior. Y que si bien las condiciones de vida y las experiencias que viven los habitantes de cada sistema planetario varían, los 3 tienen algo en común, y es que todos los que habitamos estos universos materiales estamos seriamente condicionados por leyes. Nuestra libertad dentro de estos universos está condicionada y no difiere mucho de la libertad constringida que experimentan las personas que habitan las cárceles. Una cárcel dentro de una ciudad también puede ofrecer 3 niveles de experiencia de vida. Hay cárceles refinadas, con aires acondicionados. Hay otras que son aceptables, quizás con derecho a televisión, internet y salidas regulares al patio. Pero sabemos de centros penitenciarios que son una experiencia macabra, horrible. Los escritos del yoga nos informan que todas las almas que ahora residimos en estos universos materiales estamos sometidos a una ley muy rigurosa, y me refiero a la ley del karma. La ley del karma es la ley de la acción y la reacción. Es la ley de la causa y el efecto. Básicamente, la ley del karma es la ley que responde a nuestro espíritu de explotación. Ese particular espíritu nos somete a disfrutar o a sufrir los resultados de nuestras propias acciones del pasado. Es decir, ejerciendo el derecho legítimo de decidir cómo vamos a vivir, tomamos decisiones y llevamos a cabo acciones que irremediablemente van a generar consecuencias positivas o negativas en nuestras vidas. Estas reacciones aparecen a su debido tiempo, sea a corto, mediano o largo plazo, y en exacta proporción a lo que merecemos. En la mayoría de los casos, en nuestro día a día, no estamos enterados del funcionamiento de esta ley. Nosotros sencillamente vivimos y no estamos pendientes de saber que somos nosotros los responsables de los dolores, de los placeres, de las ganancias, de las pérdidas, del éxito y el fracaso en nuestras vidas. Esta cadena de acción y reacción surge a partir del contacto del alma
con estos universos materiales y se activa en el preciso momento en que entramos a residir dentro de un cuerpo material. Una vez que nacemos en un cuerpo material particular, nos vemos atrapados y sometidos por la ilusión de la existencia material. Pero ¿cómo se explica este fenómeno del karma? ¿Cuándo se inicia? Así como cualitativamente una chispa de fuego es una parte y porción de una hoguera, o tal como una gota de agua de mar posee las mismas cualidades del mar, nosotros, como almas espirituales, individuales, siendo cada uno de nosotros una parte y una porción de Dios, poseemos sus mismas cualidades, pero por supuesto en cantidades diminutas. Eso significa que la entidad viviente, nosotros, el alma, si bien cuantitativamente somos diferentes de Dios, cualitativamente somos iguales a Él. Una gota de agua de mar está constituida de los mismos elementos que el enorme océano, pero la gota es tan solo una pequeña muestra. Debido a que el alma espiritual es una parte y porción del Supremo, las tendencias de disfrute y de control que naturalmente existen en Dios, también existen en nosotros. Al distanciarnos entonces voluntariamente de nuestra relación con el Supremo, nosotros, el alma, algunas almas, quienes por siempre hemos coexistido con el Supremo, ahora, haciendo uso de nuestro libre albedrío, nos hemos aventurado a experimentar una existencia separada de Dios, tal y como si fuéramos nosotros los disfrutadores independientes. Entonces, nosotros, en algún momento de la historia de nuestras vidas, voluntariamente hemos tomado la decisión de desconectarnos de nuestra eterna relación con Dios, cosa que en la realidad es imposible, porque somos sus partes. Pero debido a nuestra insistencia y para entonces honrar nuestro deseo de desconexión, una minoría de almas hemos sido atomizados por el Supremo hacia estos universos y colocados en distintos cuerpos para tratar de satisfacer esos ideales separatistas. Eso sí, toda esta experiencia tendrá que llevarse a cabo en una esfera de vida donde los interesados tendremos que soñar con la idea de ser los controladores, de ser los disfrutadores, de ser dioses. Pero ¿cuál es la realidad? Nuestra posición original es ser sirvientes de la belleza, del amor supremo. Esa es nuestra posición constitucional, pero haciendo uso de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío, hemos decidido salir de nuestro dulce hogar para entonces explorar una vida independiente de nuestra relación con Dios. Y como eso es imposible, se nos complace con una experiencia virtual dentro de estos universos materiales. Entonces, dentro de estos universos y dentro de estos cuerpos materiales, y a partir de una variedad enorme de 8.400.000 especies de vida, y en 3 distintos sistemas planetarios, es que podemos hacer el intento de lograr que nuestros sueños se vuelvan realidad. ¿Y cómo se refleja este sueño en nuestra sociedad moderna? Al menos en nuestro mundo moderno, el sueño
es que mientras el cuerpo lo permita y motivados por el poder de los deseos, vamos a invertir tiempo y recursos en una dura lucha por lograr el mejor nivel de vida posible. Esta sería una vida que nos permita acumular para consumir, para disfrutar y poseer la máxima calidad de bondades y placeres que ofrece este planeta. Pero es un hecho que, si bien podemos, después de mucho esfuerzo, concretar uno que otro sueño, si estamos despiertos a la realidad, podemos entender que todavía no estamos satisfechos, que queremos más. Masticamos el chicle, le sacamos el azúcar, y una vez que se acaba el azúcar, buscamos otro chicle, y masticamos ese y le sacamos el chicle a ese. Y mientras pasamos de un chicle a otro, no caemos en cuenta que históricamente los sueños en este mundo siempre terminan transformándose en una cadena de pesadillas. Es que al no entender qué es lo que realmente está sucediendo y motivados por los deseos de éxito y de dominio, sistemáticamente violando las leyes universales, la ley del karma responde. El precio que tenemos que pagar por la ignorancia, por la codicia, por la lujuria insaciable, por la pornografía, por la matanza de millones de animales inocentes, por la práctica del aborto, por la descomunal explotación de los recursos naturales. En realidad son como pelotas que estamos lanzando hacia la pared y no contamos con el hecho de que esas pelotas rebotan y se devuelven en la forma de guerras, problemas sociales de todo tipo, huracanes, enfermedades, hambre, pobreza extrema, contaminación del medio ambiente, depresión colectiva, hasta el suicidio. Las grandes tradiciones de la sabiduría han propuesto entonces despertar. Nosotros, conscientes o inconscientemente, hacemos lo que hacemos porque queremos ser felices y tranquilos, queremos una vida tranquila, queremos una vida dichosa. Y no queremos experimentar la enfermedad, la vejez o la tétrica experiencia de la muerte. En otras palabras, inconscientemente queremos volver a casa, a nuestro eterno hogar, de donde somos, donde no existe la ley del karma. Sea este karma bueno o malo, porque tanto el karma bueno como el malo tienen un comienzo y un fin. Y nosotros, como criaturas espirituales, no nos conformamos con menos que la eternidad. En resumen, la ley del karma se activa a partir de nuestro deseo de controlar y disfrutar la existencia material de manera independiente. Y como eso por diseño es imposible, Dios, en su infinita bondad, si bien puso a nuestra disposición estos universos materiales, también nos ha dejado instrucción oral y en forma escrita, y a partir de varias tradiciones, para que nos documentemos y que entendamos cuáles son las reglas de este juego de la vida. En las escrituras védicas, y específicamente en el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, su discípulo y su fiel amigo, esto es en sánscrito, Tesam satatam yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tvam jenang mam upayantite. Dadami buddhi yogam tvam. Las personas que están completamente consagradas a servirme con amor, yo les doy la inteligencia con la cual podrán
volver a mí. Buddhi Yoga Tvam. Yo le otorgo Buddhi Yoga, la inteligencia, a las personas consagradas, a servirme con amor y devoción. Pasemos entonces al tema de la reencarnación. También en el Bhagavad Gita, Krishna dice que así como el alma es testigo de las etapas de la infancia, de la juventud, de la vejez, de los cuerpos que habita, de esa misma manera, esa misma alma pasa a otro cuerpo a la hora de la muerte. Es de esta manera que la reencarnación está diseñada para ofrecerle al alma espiritual una gran variedad de alternativas en su viaje por este espacio material. Así el alma pasa, como dije anteriormente, por 8.400.000 especies de vida, experimentando la enorme variedad que existe en estos universos, sea en el aire, en el éter, en el fuego, en la tierra, en el agua, hasta que por el proceso natural evolutivo alcanza la forma humana de vida. Es en esta forma humana que tenemos la oportunidad de cuestionar, de inquirir y de resolver el problema existencial. Precisamente porque se nos ha dotado del elemento de la inteligencia, a diferencia de las demás formas de vida. En la forma humana tenemos el elemento inteligencia que nos permite comparar, podemos estudiar, analizar y llegar a conclusiones acertadas y profundas. Esa es en la forma humana que podemos encontrarnos con personalidades avanzadas, personalidades que son ejemplares y hermosas, que en su vida privada son ejemplares y que pueden guiarnos en el camino de la vida espiritual. Es en compañía de estas grandes almas que las puertas de la libertad se abren de par en par. El Bhagavad Gita nos recomienda una vez más tad vidhi pranipatena pariprasthena sevaya upadekshanti te jnana jnaninas tattvadarshina. Es conveniente acercarnos a un maestro espiritual calificado, genuino, e inquirir de él y ofrecerle servicio de manera humilde y respetuosa. Y de ser así, el discípulo se vuelve recipiente de los tesoros más valiosos, más hermosos que existen. ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué son estos planetas materiales? ¿Qué hay más allá de esta existencia? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué hago yo caminando por este planeta? ¿Qué hay antes de nacer y qué hay después de morir? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? Y si existe, ¿cuál es mi relación con Él? En los escritos védicos dice, Kona Bhagyavan Jiv, la palabra Bhag en sánscrito significa fortuna. Kona significa cuánta y Jiv se refiere al alma. Kona Bhagyavan Jiv. Qué afortunada es esta alma que tiene la oportunidad de acercarse a las grandes personalidades y que por contacto se deshace de una cantidad ilimitada de carga kármica para luego encontrarse situada en su posición eterna, libre, dichosa y llena de conocimiento. Y ya que estamos tratando el tema de la reencarnación, quisiera hacerle saber a la comunidad cristiana en general, a los católicos, a los jesuitas, a los evangélicos, testigos de Jehová, mormones y demás respetables iglesias, que yo puedo entender
que deben sentir alguna incomodidad con el tema de la reencarnación. A fin de cuentas, ustedes han sido fieles, siguen siendo fieles a Jesús y fueron guiados a no asomarse al concepto de la reencarnación. Sin embargo, grandes personalidades de la venerable tradición cristiana han emitido sus opiniones al respecto. Y es que los primeros cristianos vieron la reencarnación con buena cara. Tenían contacto con la filosofía de Platón. La doctrina cristiana era esencialmente platónica. Decía el reverendo Hart que esto fue así hasta la época de Aquino, en la cual la filosofía de Aristóteles comenzó a infiltrarse en la iglesia. Pero la iglesia, influenciada por Platón, al igual que Platón mismo, firmemente apoyaban la idea, el concepto de la reencarnación. Según la historia, en el primero concilio ecuménico o en el segundo concilio de Constantinopla, se hablaba de, es decir, la reencarnación fue rechazada. Eso fue en el siglo VI. Esencialmente fue abolida debido a un edicto papal donde estaba influenciado por los líderes políticos de la época, del cual el más notable de ellos era Justiniano. Orígenes, quien fue uno de los padres más sobresalientes, cuya influencia solo puede ser secundada por San Agustín en su tercer libro de los Principios, escribió: por alguna inclinación hacia el mal, ciertas almas toman cuerpos, primero de hombres, luego, debido a la asociación con personas irracionales, nacen como bestias de donde se sumergen al nivel de las plantas y desde esa posición se vuelven a elevar nuevamente y son restablecidos en la posición celestial. Esta idea, este concepto es compatible con el proceso de la reencarnación. El misionero cristiano del siglo XVIII, Sir William Jones, escribió: yo no soy hindú, pero comparto la doctrina de ellos en lo referente a un estado futuro como incomparablemente más razonable y más piadoso y más apropiado para alejar al hombre del vicio que las horribles opiniones inculcadas por los cristianos acerca de un castigo eterno sin fin. Ya que solamente mediante los conceptos del karma y la reencarnación es que podemos comprender claramente la justicia divina, me refiero. En el Evangelio encontramos a los apóstoles preguntándole a Jesús si un niño había nacido ciego por causa de sus pecados o debido a los pecados de sus padres. Solamente por esta pregunta podemos entender que ellos manejaban alguna idea de la reencarnación, o que uno recibe un determinado tipo de cuerpo de acuerdo a sus actividades pasadas. La filosofía védica nos habla del karma como la ley de acción y reacción, que es el principio de justicia universal, de cuyas leyes la transmigración o la reencarnación forma parte. Eso es de una manera lógica y natural. Pero si bien pueden haber diferencias de forma, la coincidencia está en que todos los procesos religiosos concuerdan con el hecho de que por encima de cualquier otro principio de justicia está la
está el de la misericordia del Señor, que constituye la única esperanza de salvación para el alma condicionada. Y con esto hice un esfuerzo grande por atar el tema del karma y de la reencarnación. Espero que estén satisfechos con esta presentación y dejo abierto las puertas para que hagan sus comentarios o formulen sus preguntas. Salud. Vale, entonces ya vamos a hacer lo siguiente, porque Ilan hizo una exposición de mucho material en poco tiempo y nos deja muchos puntos de reflexión. Los invito a escribir sus preguntas en el chat y yo las voy a ir transmitiendo, preguntas o comentarios. Ilan Luis Camacho te escribe: en el Fedro y en el Menón, Platón habla de la metempsicosis, Correcto. ergo, transmigración del alma en griego. Sí. Me lo está preguntando, me está No, diciendo. es una afirmación que él hace. Correcto, sí, es un hecho que grandes personalidades de Grecia llegaron a la conclusión de la reencarnación, inclusive sin muchas bendiciones papales, sin muchas bendiciones, sino solamente por ser extraordinariamente inteligentes. Sócrates creo que se suicidó, ¿no? En el sentido de que, bueno, ustedes me quieren matar, denle, porque yo sé que yo voy a volver a nacer, yo soy eterno. Ese tipo de declaraciones es de vanguardia, ¿no? Es usada, una declaración usada. Ilan, a partir de lo último que estuviste exponiendo, que hiciste alusión al cristianismo, Emociones en curso online te pregunta: ¿aparece el concepto de reencarnación en la Torá? Sí, de hecho, me recuerdo que esa fue una de las primeras preguntas que yo le hice a mi abuelo a la edad de 18, 19 años en Israel. Hay el concepto de Gilgul Haneshamot, que significa la transmutación, o el Gilgul significa um, el movimiento circular del alma. La rueda del alma. La rueda, exacto, la rueda del alma. Gracias por soplar. Sí, y después sí, se confirma a través del Zohar y del estudio de la Kabbalah que la reencarnación existe. En realidad es curioso porque prácticamente el cristianismo, y no lo tengo muy claro en el Islam, todavía no se ha manejado ese concepto de manera bien estudiada. Yo supongo que es cuestión de que gente sensata, estudiosos, serios y de buen espíritu se sientan alrededor de la mesa y sacan sus cartas a ver qué es lo que tú tienes, cómo se explica esto, cómo se explica lo otro, etcétera, para que a ver si de una vez por todas estamos dando el ejemplo de una unión tan necesaria. Dicho sea de paso, les recomiendo una película, un documental que vi en un vuelo hacia Dubái, en Emirates. Me gusta ver los documentales. Y este documental se llama Amén, Amén, Amén. 3 veces Amén. Y resulta ser, y esta es una muy buena noticia para la relación árabe-israelí, resulta ser que el imán o la persona, o sea, es decir, la autoridad suprema de Dubái, de los Emiratos Árabes, decidió terminar con los conflictos. Y la manera como lo hizo, conflicto árabe-israelí,
a través de la apertura, dijo, bienvenidos todos los que quieran venir a Dubái, vengan y practiquen su religión. Eso es prácticamente inaceptable en los otros países árabes. Y fue tan exitosa esta apertura y esta actitud noble de parte de este líder, que unos religiosos de New Jersey, de Estados Unidos, aceptaron la invitación. No solamente aceptaron la invitación, sino se hicieron amigos de la jerarquía de los líderes de Dubái y de los Emiratos Árabes. Y a cambio de esto y como reciprocidad, esta comunidad judía en Estados Unidos escribió a mano una Torá, los 5 libros de Moisés, a mano en hebreo, la forró de una caja preciosa dorada y se la ofreció directamente al líder de los Emiratos Árabes. Así que hay una lucecita al final del túnel. Necesitamos esa lucecita entre todas las culturas religiosas. A fin de cabo, Dios es uno y se manifiesta en diferentes épocas históricas, y quizás podemos hacer historia en conversaciones donde el común denominador es Él. Ilan, te preguntan, activados Panamá, puesto que el ser pasa por variedad de experiencias humanas, ¿podría estimarse que las vivencias más sublimes se corresponden a almas más avanzadas y por ende las emociones más bajas a las menos avanzadas? Generalmente es así. Uno se encuentra con sorpresas en todas partes. Te puedes encontrar una persona que aparentemente es una persona avanzada, y hay una fábrica de gurús en la India desde los años 60, donde era conveniente esa espiritualidad tan necesaria en los momentos en que en Vietnam se estaba librando una batalla horrible. Y aparecieron de esa fábrica muchos que vinieron y se sentaron en el Uptown de Nueva York con sus largas barbas y con sus pelos y muy vestidos y con insinuaciones y con maneras clásicas y clase de... En realidad lo que está sucediendo es que han existido motivadores, o los que se presentan como motivadores, en realidad son unos a la paja. Porque utilizan precisamente los conceptos védicos y el yoga y el prana y el hatha yoga y todo aquello y los mantras, y después juegan con eso como que si ellos tuvieran la autoridad, y resulta ser que no representan la tradición. Sin embargo, se van a encontrar con gente que verdaderamente parecen pordioseros. En la India me he encontrado de muchos de ellos. Me recuerdo que una vez estaba yo con una grabadora en un lugar precioso llamado Mayapur, y estaba grabando todo. Era la primera vez que iba a la India y para mí todo en ese momento era importante. No importa cualquier sonido, yo lo grababa. Y se me acercó un señor y me dijo, excuse me, sir, perdone, señor. If you're saying that God is a person, si usted está diciendo que Dios es una persona, you're limiting God to time and space. Usted está limitando a Dios al espacio y al tiempo. Y yo veía, wow, qué clase de propuesta, qué clase se va a iniciar una conversación extraordinaria a partir de este hombre sencillo que viene, quién sabe de dónde, que no aparentaba, pero para nada, ser una persona culta. Resultó ser una persona muy, muy culta. Ok, fíjate, ahí te voy a leer 2 preguntas que pueden estar vinculadas. Quería preguntar en relación al alma, ¿qué es un alma joven y qué es un alma vieja? Una vez que el alma ha evolucionado a la forma humana, ¿qué la hace joven o vieja?
Y Gaby te dice, Ya va, pero déjame ok, terminar con dale, lo dale, primero. vale. No existe un alma joven o un alma vieja, porque la vejez y la juventud son fenómenos netamente materiales, sujetos al tiempo y al espacio material. El alma no hay como tal. El alma, Nayayate embriate vakadachin, dice el Bhagavad Gita. Nunca hubo un nacimiento ni habrá muerte para, para el alma, porque habría de haber juventud o vejez. De manera que esos son modismos, son frases que nosotros repetimos. Es un alma vieja porque de repente tiene una conducta particular. Digo, oye, este debe ser un alma vieja. Pero ¿qué significa eso en el fondo? Quizás quieren decir otra cosa, pero utilizan la palabra alma. Gaby te dice, Prabhu, ¿cómo se rompe ese ciclo de olvido de nuestra relación con la suprema personalidad de Dios? Todo se resume a Karma Kripta Dandavats. Gracias por la pregunta. Obviamente, quien está preguntando es una persona familiarizada con la filosofía védica. Una vez, como dije antes, que cuestionamos la vida y nos acercamos con ese cuestionamiento a las personas avanzadas en el tema, lo primero que encontramos es que las instrucciones son, hay ciertas cosas que debes evitar y hay ciertas cosas que debes hacer. A fin de cuentas, para sanar una condición, tienes que asumir una disciplina. Sucede así en la medicina. Si tienes demasiado colesterol, tienes que dejar de comer grasa y tienes que tomar, qué sé yo, yo no sé, las estatinas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero estoy dando un ejemplo. De igual manera, para nosotros volver a nuestra posición iluminada, si se quiere, tenemos que asumir la disciplina de conectarnos a partir de el sonido espiritual. Fíjate, a partir de el sonido espiritual podemos conectarnos directamente con esa suprema persona. Esa es la parte de hacer, de la que esa es la parte que necesitamos implementar, que es conectarnos a través del mantra, del sonido. Ese sonido no difiere del objeto. Me voy a explicar. En el mundo material, el objeto y el sonido de ese objeto son diferentes. Si yo digo la palabra agua no puede saciar mi sed, porque el objeto y el nombre son distintos. En el plano absoluto, cuando te conectas a través del sonido, mediante el mantra, con el Supremo, todo lo que significa el Supremo, la belleza, la pureza, la eternidad, el conocimiento, la dicha, todo eso desciende hacia tu corazón y purifica tu vida. Ese es el proceso conocido en sánscrito como el proceso del bhakti, el proceso del servicio devocional. Decía yo que había que acercarse a estas grandes almas para poder entender estos detalles que no son fáciles de entender en una presentación como esta. Requiere estudio, requiere investigación, comparación y eventualmente caer en cuenta. Pues. De nuevo, el proceso de autorrealización en la era de Kali, en esta era moderna, está recomendado el canto de los nombres de Dios, ¿no? Cuando decimos alabado sea Dios, o Hallelujah Bet Kocho en hebreo, cuando dice glorifica su casa, su nombre en hebreo.
Estamos diciendo que en la medida en que nos conectamos con el Supremo a partir del sonido, estamos en contacto directamente con Él. Sin embargo, esa es la parte positiva, la parte que se debe hacer. La otra parte es que la restricción, ¿cuál es la restricción? Una persona que quiere avanzar en la vida espiritual, preferiblemente no come carne, no come pescado, no come huevos, no come ningún animal o ninguna, ningún derivado animal, sobre todo si eso significa que hay que matar al animal. Sobre todo en el caso de la vaca es sumamente pernicioso. Segundo, restringir o controlar la vida sexual. La vida sexual es la última palabra en el placer material y todo el mundo hace lo que hace prácticamente en este mundo para disfrutar exitosamente del sexo. Pero para aquella persona que quiere avanzar espiritualmente, la restricción es recomendada. No es cegarse, ni taparse los oídos, ni los ojos, sino voluntariamente tener una actitud restringida hacia la gratificación sensorial para que entonces la vida espiritual se haga más fácil. La tercera condición es abandonar la intoxicación. La intoxicación no ayuda a la claridad de pensamiento, drogas, alcohol, etcétera. Claro, eso se lo dices tú a un venezolano. Y es así como, bueno, pues, pero me estás quitando lo más sabroso de la vida, ¿no? Sino es cuestión de ver en Facebook, cuando uno hace así, se da cuenta qué es lo que verdaderamente aparece. Y por último, evitar la especulación y los juegos de azar. Los juegos de azar, o sea, apostar por una ganancia, etcétera, una pérdida de tiempo. Y la especulación también es una pérdida de tiempo, porque uno no puede entender la trascendencia a partir de la parte racional. La parte racional es, es muy difícil, porque los pensamientos pueden solamente abarcar un espacio muy pequeño y la trascendencia está más allá de la mente y de la inteligencia. De manera que la única manera de conectarnos y de beneficiarnos es conectarnos a través del canto, a través del servicio, a través del escuchar. Es importante escuchar cuidadosamente. Las grandes autoridades nos dicen que nosotros somos recipientes y que como recipientes tenemos que ser selectivos en qué es lo que vamos a consumir. Y cuando uno escucha de la belleza de Krishna, escucha de los habitantes del mundo espiritual, uno está en contacto con tanta belleza que inevitablemente uno se enamora. ¿Cómo se enamora uno de una mujer, por ejemplo? Primero escuchándola, viéndola. Eventualmente en esa relación te das cuenta que es simpática, que es atractiva, que tiene buen humor, que está interesada en ti. Todas estas cualidades se vuelven atractivas para ti. Pero cuando se intensifica esta relación y estas cualidades se vuelven cada vez más prominentes, te enamoras. De la misma manera uno se enamora de Krishna, de la misma manera uno se enamora de la vida espiritual en la medida en que uno pone atención y hace veces el recipiente de esas bondades tan preciosas. Vivian hace una acotación y ahora me involucra. Dice, muchas veces, a veces paralelas, perdón, muchas vidas, a veces paralelas, muchos cuerpos y una sola alma. ¿Sería esa la conclusión, Ilan? Se termina en algún momento el ciclo y luego dice una pregunta para Johnny, también para que Ilan, por favor, complemente. Las constelaciones familiares tienen que ver con el sistema o rueda de las almas. Yo te voy a responder muy rápido para no perturbar la respuesta de Ilan, que
en este momento es más importante, no tiene nada que ver, porque cuando se habla de constelaciones familiares se refiere, quizás la confusión viene de ahí, a un trabajo que hizo un teólogo y filósofo autodenominado psicoterapeuta, que era Bert Hellinger, y no lo era. Hay un trabajo más interesante de Virginia Satir. Pero eso, vamos a lo que importa en este momento, que es la respuesta de Ilan en torno a tu interesante pregunta, Vivian. ¿Se termina en algún momento este ciclo de reencarnaciones? Sí, se termina este ciclo de reencarnaciones en el momento en que primero entendemos cuál es el problema y segundo lo resolvemos. Es decir, una vez que yo entiendo que estoy transmigrando de un cuerpo a otro, sufriendo y disfrutando el resultado de mis actividades previas, de que hoy me llamo Ilan y soy músico de mediana estatura y caucásico, eso eso ya no va a suceder, no va a durar mucho tiempo. Y vuelvo a nacer en un embrión, en en el embrión de otra madre, con otras características, en otra geografía. Mi cara va a ser diferente, mis hermanos, mi nombre, el lenguaje. Siendo eso así, si yo entiendo que eso es así, entonces es menester, es importante acercarnos a un maestro espiritual genuino, llevar a cabo las actividades que purifican nuestra conciencia y una vez que logramos estatus superior de conciencia, en el momento de la muerte pasamos entonces a la trascendencia. Es decir, en el Bhagavad Gita dice, Yan Yan Vapi Smaram Bhavam, Te Yante Ante Kalevaram. Ante, al final de nuestra vida, nosotros vamos a tomar un cuerpo que tenga que ver con la mentalidad que hemos desarrollado, producto de nuestras acciones. Si nosotros llevamos acciones relacionadas con la trascendencia, nuestro estado de conciencia estará calificado para que cuando venga la muerte, salgamos de la cadena de nacimiento y muerte y volvamos a casa. De eso se trata de eso se tratan todos los procesos religiosos. Llevar a cabo actividades que purifiquen la conciencia y que eventualmente nos califiquen para volver a casa. Y Ana Luisa Figueredo te pregunta, ¿qué es cierto que en el proceso de la reencarnación del alma, esta puede encarnar en el mismo grupo familiar, pero con otro rol protagónico para lograr hacer la corrección de la vida anterior? Con el propósito que sea, porque hay algunos que se quedan en la misma casa una vez que mueren, porque están muy apegados a la casa y a la familia, y puede ser que tomen un cuerpo de otra manera dentro de esa misma casa, y ni esa persona, ni esa alma, ni las demás personas se enteran de que eso es así, pero todo es posible. Claro que sí, eso se discute en círculos cultos de védicos. Ok, Ilan se te fue el... Ok. Aquí Y, estoy. Gaby te lo pone en sánscrito. Mi sánscrito no es muy... No tengo la entonación todavía para repetir lo que pone, pero amablemente ya traduce y te pone: cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Yam Yam Vapi Yam yam Smaram bapis Bhava. param bapam. Exacto. Ok, ok. No sé si hay algún otro comentario. Igual aprovecho para recordarles a todos que la cuarta clase de Ilan, el cuarto encuentro con él, la Suprema Personalidad de Dios, será este próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Por favor, ayúdennos a transmitirlo para que luego no haya alguien que se la pierda. ¿Alguna otra pregunta?
¿O nos quedamos meditando con toda esta enseñanza que Ilan nos transmitió hoy? Creo que, a ver, maravilloso, pendiente de las grabaciones. Seguro que sí, Vivian. Vas a tener las grabaciones en la página www.culturamundis.com y no dejen de visitar el canal de Ilan en YouTube, donde no solamente estarán estas clases, sino están las 2 series que él ha grabado para nosotros. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias por este néctar, maestro. Reverencias. Escriban. Gracias, Ilan. Gracias a todos por haber estado compartiendo hoy con nosotros. Ilan, muchísimas gracias. Gracias a ti, querido. Gracias por permitirme este privilegio de poder comunicar mis convicciones, que ya están, bueno, son más de 40 años estudiándolo. Y si se quiere salir del closet para compartirlo. Ok, aprovechando que es la Semana del Orgullo. Bueno, salgamos del closet espiritual, pues. Vale. Chao. Muchísimas Chao, gracias a felicidad, todos. El gracias lunes por... los esperamos. ¿Ah? Sí.